Antes de subir a bordo del SS Minnow, más te vale aprender las reglas. No es un consejo, es una advertencia. Regla número 1. Lo que diga el capitán va. Si te dice que esperes, espera, aunque algo te esté golpeando la puerta. 2. Si una red canta, córtala. No mires lo que hay dentro, solo córtala. Número 3. Si ves un faro, avisa al capitán. No hay faro en esta zona, los que aparecen no están fijos al suelo. 4. Si la niebla cubre el barco, no salgas, no mires por las ventanas, ellos te están mirando. 5. Si ves otro barco, revisa si hay tripulación. Si está vacío, haz sonar la campana y reza. 6. Si se apagan las luces, no te muevas, ni un paso, ni un suspiro, esa cosa te huele. 7. Si ves a la mujer de blanco, escóndete, no corras, no la mires, y no hagas ruido. 8. Deja 2 libras de pescado en la bodega, cada día en el centro, luego corre y cierra, no mires atrás. 9. Si ves hielo en el agua, no lo toques, ni con los dedos, ni con los ojos. 10. El Minnow siempre debe tener una tripulación, siempre. Si no puedes seguir las reglas, no subas al barco, porque el mar no perdona y nosotros tampoco. Bienvenido, alma nocturna, a una nueva psicofonía. Aquí te comparto cintas malditas, historias que piden a gritos ser escuchadas. La cinta 009 fue encontrada en el estómago de una ballena. Escúchala bajo tu propio riesgo y te recomiendo usar audífonos para una mejor experiencia. Trabajo en un barco pesquero en medio del océano. Aquí están las reglas para sobrevivir. Soy el primer oficial Samuel Bridge, pero todos a bordo me dicen Sam. Llevo unos 5 años trabajando en el barco pesquero SS Minnow y conozco este lugar de proa a popa, pero no siempre fue así. Cuando empecé aquí, al capitán no le caía muy bien ninguno de nosotros, los nuevos marineros. Era un viejo gruñón, parecía tener unos 60 años, pero estaba construido como un oso pardo adulto. Al parecer, la antigua tripulación se había ido o algo así que yo y otros 2, Zack y Kyle, nos apuntamos para ocupar su lugar. Éramos jovencitos y nunca habíamos estado en alta mar antes, y al capitán no le hizo mucha gracia eso. Cuando subimos a bordo el primer día, señaló una lista de directrices en la pared. Tenía la misma lista pegada por todo el barco y no nos dejaba cruzar el umbral hasta que hubiéramos leído todas y cada una de las reglas. Necesitaba el dinero, así que pensé que un jefe excéntrico no sería demasiado problema. Te explicaré las reglas y mis experiencias personales con ellas para que estés mejor informado si alguna vez te encuentras a bordo. Regla número 1. Lo que diga el capitán, va. Esta suena bastante benigna, pero en realidad no lo es. Mi primera experiencia con esta fue en nuestro primer día en mar abierto. Estaba en el timón con el capitán y Zack cuando oímos un golpe en la puerta de la derecha. Fui a abrir, pero el capitán me detuvo. Solo dijo, espera, y parecía que estaba escuchando algo. Estábamos confundidos, pensando que probablemente era Kyle, así que esperamos unos segundos mientras el golpe continuaba y, finalmente, Zack fue a la puerta, pero el capitán le dio una palmada en la mano cuando intentó abrir la puerta. ¡Espera!, dijo de nuevo, esta vez con más severidad. El golpe se hizo más desesperado durante unos minutos, más o menos, cuando por la puerta del timón de la izquierda, detrás de nosotros, apareció Kyle, sin saber nada. En el instante en que entró, el golpe en la puerta de la derecha se detuvo. Tanto Zack como yo nos quedamos confundidos y buscando respuestas en el capitán. Solo dijo, regla 1, muchachos. Si les digo que esperen,
Más les vale esperar, o la próxima vez perderán esa mano. Regla 2. Y oyes cantar desde una red, córtala inmediatamente. Esta va a ser un poco más difícil de explicar y, si no me crees, sinceramente no te culpo. Experimenté esto por primera vez unas semanas después de empezar a trabajar. Me enviaron a la cubierta para revisar las redes y asegurarme de que aguantaban, cuando oí algo salir de una de ellas. Sinceramente, no podía creerlo, pero oí cantar de verdad, que venía de una de las redes. Miré hacia abajo, dentro de ella, por encima de la cubierta, y pude ver algo grande moviéndose allí dentro. La silueta parecía casi una persona, pero no podía ver mucho. Fue entonces cuando recordé la regla, así que empecé a cortar la red. Mientras usaba mi cuchillo para cortar la línea, lo vi. Una mano se abalanzó y agarró la línea. Tenía forma humana, pero estaba cubierta de escamas rojas de pez y tenía garras tan largas como un cuchillo de cocina. Corté más rápido y la red cayó de nuevo al océano. Al caer, la canción se convirtió en un grito horrible que se hizo más distante a medida que el barco avanzaba hasta que, finalmente, desapareció. Regla 3. Si ves un faro, informa al capitán inmediatamente. No entendí nada de esto. En los mapas que teníamos no había faros en la zona que patrullábamos. Yo no fui quien experimentó esto. No mucho después de mi encuentro con la regla número 2, Kyle llegó corriendo a la cubierta donde el capitán, Zack y yo estábamos izando unas redes. Dijo que había visto un faro a unos 2 clics del oeste de nosotros. Y cuando miramos hacia allí, tenía razón. Me pareció normal. Pensé que los mapas no se habían actualizado en mucho tiempo. Pero el capitán corrió inmediatamente al timón y giró el barco hacia el este con una ferocidad que nunca había visto en ese viejo. Pero pronto nos dimos cuenta de por qué. Cuando miramos hacia el oeste, hacia el faro, este empezó a cantar bajo las olas hasta que la luz quedó completamente sumergida. Siguió moviéndose hasta que desapareció de la vista, pero pude sudar durante unos instantes. La luz parecía estar unida a algo enorme. Prefiero no pensar en lo que podría haber pasado si nos hubiéramos acercado demasiado. Regla número 4. Si una niebla cubre el barco, quédate dentro hasta que pase. Esta no entró en juego hasta el final de mi primer mes. Habíamos entrado en una zona bastante tranquila y estaba preparando las redes con Zack cuando vimos la niebla que venía de la distancia. Entramos en el último momento y le avisamos por radio al capitán para decirle que estábamos bien. Al parecer, él y Kyle estaban atrapados en el timón. Nos dijo: pase lo que pase, oigan lo que oigan, quédense dentro del maldito barco. Si oigo un susurro de que van a salir, que Dios me ayude, los estrangularé hasta la muerte yo mismo. Con palabras de sabiduría como esas, ¿cómo íbamos a discutir? Zack y yo estuvimos atrapados en los camarotes durante las siguientes horas. La niebla era tan espesa que no podíamos ver por las ventanas, pero algo que se arrastraba por la parte posterior de mi cuello me hacía sentir que algo podía vernos. Zack fue a mirar afuera, pero en cuanto llegó a la ventana retrocedió de un salto y su respiración se aceleró. Pude oír su corazón latiendo a unos metros de distancia. «No mires ahí afuera», dijo entre respiraciones temblorosas. No pude evitar mi curiosidad y miré por la ventana y, rodeando el barco, vi cientos, quizás miles de caras en la niebla. El barco era hermético, pero pude ver que estaban gritando, con los ojos hundidos y marchitos, con expresiones llenas de tristeza, pero también de pura rabia. Yo también me tambaleé al ver la escena y Zack me dio una rápida bofetada en la nuca. «Te dije que no miraras, imbécil». Admití que tenía razón y decidimos quedarnos lejos de las ventanas hasta que la niebla se despejara.
Regla número 5. Si ves otro barco, comprueba si está ocupado. Me encontré con esta en la primera semana, cuando todavía no estaba muy acostumbrado a las reglas. Pude ver otro barco a lo lejos que iba a pasar justo por nuestro lado y no le di mucha importancia. Por suerte, Kyle estaba allí. Se acordaba de las reglas mucho más rápido que yo. Vio el barco y usó los prismáticos para inspeccionarlo. Corrió hacia nosotros para decirnos que no había nadie en el barco. Miré por mí mismo y tenía razón, completamente vacío, y aún así navegaba como si tuviera una tripulación completa. Fuimos al capitán y se lo dijimos. Caminó tranquilamente hacia afuera y sacó una campana de su bolsillo, la tocó 3 veces y volvió a entrar. Todos estábamos bastante confundidos, pero en cuestión de momentos el otro barco cambió de rumbo, alejándose de nosotros, y pronto estuvo fuera de nuestra vista. Regla número 6. Si entras en una habitación y se apagan las luces, no te muevas. Esta la experimenté yo mismo poco después de la regla número 5, y fue lo que me hizo tomarme las reglas más en serio que antes. Había entrado en la sala de calderas para hacer un mantenimiento de rutina cuando las luces se apagaron en un instante. En cuanto se apagaron, fue como si el aire de la habitación se fuera con ellas. Recordé al menos esta regla, ya que me desconcertó cuando la vi en la lista, así que me quedé completamente quieto. Pero eso no importó que lo oyera. Algo grande se deslizaba en la oscuridad total. De vez en cuando emitía un sonido como el rugido de un oso mezclado con un grito humano. Sentí que me tocaba la cara. Tenía manos de aspecto humano, pero eran finas como un riel. Grabando mis rasgos faciales, era como si me estuviera estudiando o intentando engañarme para que me moviera. Aguanté firme durante 2 horas antes de que las luces volvieran, y todo lo que quedó fue una especie de rastro de baba en el suelo y unas cuantas escamas rotas que probablemente se cayeron de esa cosa. Esa noche pasé horas memorizando las reglas. No iba a correr el riesgo de no saber qué hacer en una situación así. Más vale prevenir que lamentar. Regla número 7. Si una mujer con un vestido blanco aparece en la cubierta, mantente fuera de la vista. No voy a mentir, esta es la regla que más me asustó, pero durante los 2 primeros años que trabajé en el barco nunca la encontré. Ninguno de nosotros lo hizo, pero de todos modos nos mantuvimos en guardia ante la mera posibilidad. Pero un día, finalmente ocurrió. Estaba trabajando con Zack en la cubierta izando las redes cuando, de la nada, oímos pasos detrás de nosotros. Me di la vuelta y la vi. Era absolutamente enorme y delgada, como un riel con un vestido blanco, sucio, un sombrero de ala ancha que le cubría la cara. Pero lo que pude ver eran sus brazos colgando y casi tocando al suelo con largas garras de machete que raspaban la cubierta. Por suerte, antes de que me viera, me tiré detrás de unas cajas, pero Zack no se movió a tiempo. Se giró y, sin hacer ruido, uno de sus brazos se levantó y sus garras lo atravesaron por el pecho completamente. Lo levantó y empezó a reír antes de envolver su otra mano alrededor de su cabeza, ahogando sus gritos. Con un giro, le arrancó la cabeza y arrojó su cadáver por la borda. Me quedé detrás de esas cajas durante unos 20 minutos hasta que supe que era seguro. Una vez que salí, todo lo que quedaba de Zack era una mancha roja que se extendía por la cubierta. Fui al timón donde Kyle y el capitán estaban trazando nuestra navegación. Ni siquiera sabía qué decir. Me miraron e inmediatamente supieron lo que había pasado. Regla número 7. Dije con apenas el aire suficiente para ahogar las palabras. Hicimos un memorial para él y el capitán puso su foto en una pared de sus aposentos. Antes no nos habían permitido entrar allí, pero querían mostrárnoslo. Señaló la pared que estaba cubierta de fotos de otros marineros valientes. Todos y cada uno de ellos lo entendimos.
no solo estábamos pescando aquí. El minnow era lo único que mantenía a raya a esas cosas. Regla número 8. Deja 2 libras de pescado en la bodega cada día. Este trabajo solía corresponder a Zack, pero después de que se fue, me ofrecí como voluntario para hacerme cargo. El capitán explicó que sacara 2 libras de lo que las redes sacaran y las llevara a la bodega. Luego las dejara en el suelo en medio de la habitación y corriera lo más rápido posible y cerrara la puerta con llave detrás de mí. Estaba un poco nervioso, pero si Zack podía hacerlo, yo también. Cogí el pescado y lo metí en una bolsa y me preparé en la puerta de la bodega. Abrí la puerta de golpe y coloqué la bolsa como se me indicó, antes de girarme y correr más rápido que nunca. Lo que fuera que estuviera allí dentro estaba justo detrás de mí. Oí el sonido de zarcillos y una respiración pesada y trabajosa a escasos centímetros de mi espalda. Llegué a la puerta y la cerré de golpe detrás de mí, mientras algo golpeaba contra ella por el otro lado. Oí que volvía al pescado y empezaba a comer. Ese día ya estaba hecho. Regla número 9. Si ves hielo en el agua, no lo toques. Habían pasado 2 años desde la muerte de Zack y nos las arreglamos para vivir dentro de las reglas bastante bien. Pero aún así, nunca nos topamos con la regla número 9. Tormentas, nieblas, olas, todas las demás fuerzas de la naturaleza se abatieron sobre nuestras cabezas, pero nunca hielo. Hasta que un día, Kyle divisó algo por el costado de la cubierta. Ese poquito fue un precursor de lo que iba a venir porque pronto habíamos entrado en un campo de hielo masivo. El capitán nos hizo abrigarnos ya que las temperaturas fuera del barco alcanzaban los 0 grados. Teníamos que estar constantemente vigilando las máquinas para que no se congelaran. Kyle los mantuvo en marcha más que el capitán. Había aprendido ese barco y esas máquinas como la palma de su mano. Finalmente, lo tuvimos todo bajo control y el campo de hielo pareció disminuir. Todos nos tomamos unos momentos para recomponernos. Pero en ese momento, cuando bajamos la guardia, el barco chocó contra una masa de hielo, enviando astillas por toda la cubierta. El capitán y yo habríamos sido golpeados, pero Kyle nos apartó. Para cuando nos dimos la vuelta y entendimos lo que había pasado, ya era demasiado tarde. Cuando el hielo lo tocó, se extendió en cuestión de segundos, convirtiendo por completo a Kyle en una estatua de hielo antes de que pudiéramos decir una palabra. El aire se quedó en silencio hasta que pudimos oír el astillamiento y el crujido del hielo. Pronto la estatua que una vez fue nuestro amigo se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos y se derritió, lavándose por el costado de la cubierta. Nos salvó, pero no pudimos salvarlo, y su foto se unió a la de Zack en la pared. Después de 5 años en el barco, he aprendido a lidiar con todas y cada una de las escrituras y anomalías que se cruzaron en nuestro camino. Alimentar a esa cosa en la bodega ni siquiera me hace sudar ya. Cuando se apagan las luces, miro esa cosa como a un viejo amigo y espero. Tengo mi propia campana para los barcos fantasmas. Miro por la ventana cada vez que hay niebla y miro fijamente a esas caras. Corto las redes antes de que esas cosas puedan sacar una segunda nota. La mujer de blanco no me ha visto ni de refilón. El hielo nunca me ha rozado la piel y puedo detectar un faro falso a 1 milla de distancia. Puede que estas cosas me hayan quitado a mis amigos, pero el capitán y yo nunca nos echaremos atrás, y sus sacrificios nunca serán en vano, lo que me recuerda a la regla final. Regla número 10. El minnow siempre debe tener una tripulación, y hoy paramos en el puerto para reclutar nuevos marineros. Sé que un día la foto del capitán y la mía estarán en esa pared, pero hasta que llegue ese día, me aseguraré de que todos los días esos nuevos marineros conozcan las reglas de principio a fin y que un día sus fotos adornen la pared. Pero este maldito mar solo puede llevarnos cuando nos los ganemos.
Felicidades, alma nocturna. Has logrado escuchar la cinta completa. Comenta la palabra bacalao si llegaste hasta el final. No olvides suscribirte, activar la campana y darle like a este video. Así ayudas a que otras almas nocturnas logren escuchar esta cinta. Se despide su anfitrión Mr. Smiley y nos vemos en una próxima psicofonía.